Comenzamos aquí las entrevistas en directo desde nuestros estudios de Radio Líder Santiago. Pues doy la bienvenida a todas las personas que se están incorporando a través de nuestro directo de la página de Facebook y por supuesto a todas las personas también que nos están escuchando a través del 97.7 de la frecuencia modulada y también a través de radiolidersantiago.com. Y hoy vamos a hablar de oposiciones porque el próximo 20 de junio pues van a tener lugar las oposiciones de educación en Galicia. Hay 1.601 plazas convocadas en distintas especialidades y por tanto pues eso quiere decir que a día de hoy hay pues miles de personas en nuestra comunidad pendientes de que llegue ese día. Vamos a hablar también de inteligencia artificial en el ámbito educativo y lo vamos a hacer de la mano de Antonio Reyes, que lo tengo en mis estudios porque es directivo de Premir, pues esa academia gallega que cuenta con más de 40 años de experiencia, con más de 4.000 alumnos y más de 200 preparadores y que sabe muy bien y de primera mano pues cómo están viviendo los opositores y opositoras estas semanas previas a la oposición de educación. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, no tan bien como los opositores que están ya a puertas de la oposición, pero casi. ¿Cómo están viviendo estas semanas previas a ese día? A ver, me gustaría decir que estas semanas previas se viven con a partes iguales, con nervios y cansancio. Es decir, hay entre los opositores un sentimiento como encontrado, de decir, madre mía, cuánto me falta todavía por hacer, pero al mismo tiempo, que pase ya y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Claro. Esa sensación, esas emociones encontradas son muy típicas en esta época de quien se va a examinar, pues de hoy en un mes, casi con total exactitud, ¿no? El 20 de junio empiezan esas oposiciones. Claro, son 1.601 plazas convocadas. ¿Cuánta gente se puede presentar aproximadamente? Pues se presentan 16, algo más de 16.000 personas. Sí, ha bajado un poco la cantidad de gente que se presenta con respecto a años anteriores y es que este año por primera vez en mucho tiempo pues la Consellería permite que aquellas personas que son interinas no tengan la obligación de presentarse a la oposición para mantener su puesto de interino, ¿no? Con lo cual pues bajamos, por ejemplo, el año pasado había unas 21.000 personas que se presentaban, casi 22.000, a las 16.000 y pico, casi 17, es decir, unas 5.000 personas menos que ya no acuden a la oposición. Y en todas esas plazas que se convocan, esas 1.601 de distintas especialidades, sí, de primaria, de infantil, de secundaria, ¿cuáles son las que mayor... O sea, la relación de plaza, gente presentada, mayores oportunidades ofrecen? Pues mira, esta pregunta me parece muy interesante porque mucha gente en algunas ocasiones se queda prendada del número total de plazas, pero realmente no es saber cuántas plazas hay, sino cuántas personas se presentan para esas plazas, claro, ¿no? Es decir, podemos ver muchas veces oposiciones en Andalucía, miles de plazas en una determinada especialidad o cientos de plazas en una determinada especialidad. Entonces, todo el mundo acude como las moscas a la miel, ¿no? a esas plazas. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que se presenta muchísima gente, con lo cual la competitividad es igual o mayor que si no fuese así. Respondiendo directamente a tu pregunta, hombre, hay especialidades como lengua y literatura galega donde, fijaros a las cifras, se han inscrito en la oposición 358 personas para 80 plazas. Es decir, esto da una ratio un poco superior a 4. Si alguien se presenta a una entrevista de trabajo va a tener mucha más gente compitiendo que en esta oposición. Y ojo, es la gente que se inscribió, porque de esa gente que se inscribe luego está preparada, pues a lo mejor la mitad, y bien preparada como para competir la mitad de la mitad. Es decir, que es prácticamente una oposición en la que no encuentra uno competencia, ¿no? Similar, aunque con otras cifras ya, ocurre en las oposiciones de matemáticas, donde sí es cierto que en estos últimos años se han producido pues una bajada muy importante de opositores. Escuchaba un día a la decana de la Facultad de Matemáticas, pues hablar precisamente de la enorme demanda que están teniendo los matemáticos a día de hoy en el sector privado frente a lo que ocurría en años anteriores. Y pues parece que esto es una realidad social muy presente, porque los opositores en enseñanza en estos últimos 5 años han descendido a la tercera parte.
Es decir, este año se inscribieron en unas oposiciones de matemáticas 380 personas frente a las casi 1000 que ha habido en alguna otra ocasión. Curioso, ¿no? Sí, porque, muy curioso. Aparte ahora pues que estamos con todo lo del Big Data, claro, con pues un montón de asuntos en esas áreas, ¿no? En las que las matemáticas tienen mucho que decir, que baje esos opositores ahí. Sí, pues entiendo que esa gente precisamente claro. Acude a esos trabajos. Efectivamente, claro. Los matemáticos a día de hoy son muy demandados precisamente pues para todo lo que comentas, con lo cual entiendo que esto pues ocurra en las oposiciones. Sin embargo, bueno, pues tenemos otras oposiciones muchísimo más competidas, como son tradicionalmente las de Geografía e Historia, donde sí se suele presentar muchísima gente, que aunque también ha bajado este año bastante, casi un 30% la cantidad, bueno, un 20% la cantidad de gente que se presenta en Geografía e Historia, pues ahí ya sí que son 22 personas por plaza las que se presentan, con lo cual, bueno, eso ya no es tan fácil, o mejor dicho, hay un mayor nivel de competencia. Y en las oposiciones de magisterio pues ocurre 3/4 de lo mismo. Tradicionalmente la especialidad más competida ha sido infantil, sigue siéndolo, pero claro, especialidades como educación musical o francés, pues nos volvemos a encontrar cifras muy, muy, muy bajitas como las que acabamos de comentar. Ahora bien, ¿qué es lo bueno que tienen las oposiciones de magisterio? Que el número medio de personas por plaza que se presenta sigue estando muy bien, sigue siendo una cifra muy asequible, estando siempre en torno a las 10 personas por plaza. Sí. Y hablando de educación, Antonio, hace unos días, en este mes de mayo, participabas en un congreso a nivel nacional sobre inteligencia artificial en el ámbito educativo. Lo hacías como ponente. ¿Qué nos puedes contar de este congreso? ¿Qué conclusiones se han sacado? ¿Qué grandes titulares nos ha dejado pues este evento que se celebraba en A Coruña, ¿no? Sí, la verdad es que es un evento en el que desde luego estuve súper contento de participar. Participamos Premir como institución, estuvimos 4 compañeros pedagogos para interesarnos, bueno, de qué es lo que se cocía, ¿no? Porque es un congreso que en años anteriores se organizó en otras partes de España, en Valencia, en Sevilla, y bueno, pues era previsible que viniese gente del más alto nivel, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues se mantienen debates súper importantes que tenemos, acerca de los cuales no nos queda más remedio a los profesores que ir tomando decisiones o tomarlas ya de forma inmediata sobre la marcha, porque, por ejemplo, una de las grandes cuestiones sigue siendo si la inteligencia artificial debe de transformar la educación o solamente mejorarla, ¿no? Entonces, este es un debate muy, muy, muy importante. Básicamente, se hacía la misma comparación que nos tiene ocurrido en años anteriores con otras innovaciones, ¿no? Por ejemplo, yo que soy fruto de los 80, ¿no? Pues de aquella los profesores, la sociedad en general tenía un debate muy grande que era si debía de introducirse o no la televisión en las aulas. Sí. O la época, yo recuerdo a mi hermana que empezó a utilizar en el instituto calculadora y aquello era como un sacrilegio, ¿no? Para los profesores de matemáticas. Claro, a día de hoy son debates que ni te planteas, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a hacer una operación larga sin calculadora? O sea, obviamente pues tenemos que utilizarla. Y lo mismo ocurrió, yo empecé a trabajar en Premir y estaba siendo el pleno furor de Google, del inicio de Google, y era como una locura, como decir, bueno, pues si ya tienes todo en Internet, es decir, apaga y vámonos, ¿no? Y aquí seguimos, 20 o 25 años después, o 50 años después de lo de la televisión, ¿no? Bueno, son debates que siempre se plantean cuando aparece algo nuevo. Claro. Y alguien dirá, oye, pero claro, es que no me compares la IA con la calculadora, claro, pero es que tenga todo el mundo por seguro que en 20 años vendrá algo nuevo, todavía mucho más potente que la IA estará totalmente instalada en nuestras vidas, porque esa es otra de las conclusiones clarísimas en el Congreso, y es que la IA ha venido para quedarse y no hay vuelta atrás, no es una moda pasajera, como lo fue en su día una red social llamada Twenty, que apareció y desapareció, ¿no? Esto ha venido para quedarse. Entonces, bueno, estas son conclusiones. Y después la otra gran preocupación de los profesores es la evaluación. La evaluación. Claro, es decir,
¿Cómo evaluar a mis alumnos cuando tenemos una IA que hace todo mucho mejor que los alumnos de primaria o de secundaria y que cualquiera, ¿no? Prácticamente. Entonces, claro, ahí sí que hubo conclusiones de calado muy, muy interesantes, porque esto es, pues, el futuro de las aulas a corto y medio plazo. Es decir, los profesores que estaban allí, pues tú lo dijiste, más de 200 profesores tenían muy claro que todo pasa por, a ver, si yo le pedía a un alumno un trabajo de García Lorca para que ese alumno aprendiera a buscar la información, para que se fuera a una biblioteca, tiempo ha de esto, para que se fuera a una biblioteca a buscar la información, para que entrase en internet a buscar la información y seleccionase cuál era buena o cuál no, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora desde luego no lo podemos hacer, porque ese trabajo el alumno solamente va a escribir un prompt y lo tiene hecho, ¿no? Incluso con imágenes y imágenes adecuadas, tal. Entonces, lo que todos los profesores tenían muy, muy, muy claro era, obviamente no podemos mandarle este tipo de cosas. Claro. Hay que cambiar. Y hay que empezar a evaluar, pues, otro tipo de cosas. Y lo que tenían muy claro era que en vez de evaluar el resultado, es decir, un trabajo, lo que tienes que empezar a evaluar es el proceso, es que los alumnos te lo cuenten con sus propias palabras, es que recojan evidencias de lo que se va haciendo, ir llevando un diario del trabajo que van haciendo. La famosa herramienta Portfolio, que consiste en que los alumnos van guardando en esa carpeta, pues, todo lo que van descubriendo en un día. Bueno, pues en eso hay como mucha... ¿cómo decirlo? Bueno, con mucho consenso, ¿no? Claro, porque está cambiando todo, está cambiando la forma de evaluar, las actividades que realiza el alumnado, el método de aprendizaje, ¿no? Porque también la IA, pues, puede ayudar a lo mejor a un aprendizaje más personalizado. Sí, eso sin duda. Y aquí yo reconozco que los profesores donde más ayuda tenemos es precisamente con los alumnos con necesidades. Es decir, es un campo que, por desgracia, aunque desde mi humildísimo punto de vista ha evolucionado muchísimo en los 25 años que llevo en educación. Quiero decir, hace 25 años era un mundo absolutamente desconocido para un profesor de matemáticas, de lengua o de primaria en general o de infantil, mientras que a día de hoy, pues, ya todos sabemos lo que es un niño con TDAH, lo que es un niño con TEA, lo que es un niño con hipoacusia, es decir, con circunstancias muy particulares, ¿no? Pero sigue siendo un mundo desconocido. Entonces, lo que sí me doy cuenta es que para los profesores, pedirle ayuda a ChatGPT, por ejemplo, de, mira, tengo un alumno con TEA en el aula, tiene estas características, yo soy profesor de matemáticas, dime con qué problemas me voy a encontrar durante el curso y cómo puedo atajarlos. Y es cierto que en ese sentido, pues, nos puede ayudar mucho. Claro, si me está escuchando una persona súper especialista en esto, dirá que es una barbaridad, pero siempre es mucha más información de la que algunos profesores tenemos. ¿Y riesgos y oportunidades que está, pues, demostrando la IA en las aulas? Bueno, riesgos, el primer gran riesgo es pensar menos. El pensamiento crítico. Claro, vamos a ver. La IA es muy buena para buscar información, buscar conceptos. Pues una de las cosas más típicas empieza a ser hablar con la IA como si fuesen personajes históricos, ¿no? Entonces se aprende muchísimo. Tú programas la IA para que hable como Cervantes, para que hable como Shakespeare, para que hable como cualquier personaje histórico y, claro, en la conversación con esa persona aprendes muchas cosas, ¿no? Para obtener información está muy bien. El problema viene cuando le pides a la IA que te haga una operación matemática. Por ejemplo, una operación matemática compleja, ¿no? Es decir, tengo esto, ocurre esto y a mayores pasa esto, entonces dime qué es lo que tengo que hacer y cuál sería el resultado. Claro, ahí ya la IA está evitando que nosotros pensemos cuál sería la operación. Claro. Y entonces ese es el primer gran riesgo. Que hay profesores que los profesores lo que sabemos es para ejemplificar, a esquematizarle al alumnado la información, a, bueno, pues resolverle determinadas cuestiones que llevan mucho trabajo, lo de esquematizar, sintetizar, pues a tiempo real, ¿no? Los alumnos. Bueno, los alumnos depende de las oposiciones. Por ejemplo, una de las
grandes ventajas o de las mayores, ¿cómo decirlo?, virtudes que la gente ve en la preparación de primer en las oposiciones de Sergas o de Xunta es que hacemos muchísimos exámenes tipo test. Probablemente, pues, donde más exámenes tipo test se consigan a lo largo de una preparación con muchas preguntas todas las semanas, entre 70 y 100 dependiendo de cada especialidad. Algo, bueno, pues bastante reconocido, ¿no? Por cierto, siempre preguntas hechas por inteligencia humana, no artificial, ¿no? Entonces, ¿en qué está empezándonos a ayudar la inteligencia artificial a los alumnos? Pues que tienen herramientas, lo estamos implementando de forma experimental, para que hacen exámenes tipo test con inteligencia artificial para que ellos puedan seguir por su cuenta haciendo muchísimos más test, miles de preguntas. ¿Qué ocurre? Que siempre esas preguntas que ellos van a tener a disposición en el campus virtual de Premier están supervisadas y revisadas previamente por especialistas. Y aquí llega otra, como de las grandes conclusiones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el copiloto, no el piloto. Es decir, la inteligencia artificial de Microsoft, quien la conozca sabe que se llama Copilot. Y para mí es el mejor nombre de todas las IAs que existen, porque es como debe de ser, ¿no? Copiloto. Entonces, pues una de las cosas que más agradece todo el mundo es que se puede encontrar con esa plataforma paralela donde hay miles de preguntas, o va a haber, la estamos implementando, pero que sepa que todo eso está supervisado por profesorado especialista, claro. Con todo lo que está avanzando la inteligencia artificial, ¿crees que ahora mismo el gran reto a nivel de educación está más en lo tecnológico o en lo humano? Hombre, sin duda alguna en lo humano, clarísimamente. Es que, y yo lo entiendo, es decir, a una persona que lleva toda la vida trabajando de una determinada manera, que llegue algo tan potente y te obliga a renunciar a tus principios durante 35 años de experiencia laboral, pues es desde luego complicado cambiarlo mentalmente, pero no nos queda más remedio. Es decir, hay que sin duda adaptarse. Mucha gente tiene miedo la inteligencia, la IA nos sustituye, se acabó. Y yo, que soy usuario número 1 de ChatGPT desde el mismo día que existe ChatGPT de pago, o sea, desde noviembre del 22 estoy pagando ChatGPT religiosamente porque lo uso mucho cada día. Pues mi jornada laboral sigue siendo de 8 horas o las que le eche. Quiero decir, a mí la IA no me ha quitado de trabajar menos. Ojalá y así fuera, ¿no? O no lo sé. Lo que sí es cierto es que la IA te ayuda a lo mejor hacer algunas cosas como mucho más completas, mucho más cerradas o mucho más desarrolladas, pero no trabajo menos. Claro. Y yo creo que ese es un resumen al que debemos de llegar todos, ¿no? Podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre todo lo que está cambiando la inteligencia artificial, no solo pues a nivel educativo, sino en todos los aspectos de la vida. Y ha sido un placer recibirte de nuevo, Antonio. Y oye, que vaya muy muy bien a todas esas personas que se van a enfrentar el próximo 20 de junio a esas oposiciones de educación, que imagino pues que ahora es la gestión emocional, la técnica de estudio y la constancia y la perseverancia en estas últimas semanas. Sí, ahora es clave el rigor, la sistematicidad, claro, el tiempo de estudio compaginado con tiempo de descanso y sobre todo la fortaleza emocional. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer recibirte de nuevo. Gracias. Siempre. Chao.